Bueno, queridos hermanos, bienvenidos y hermanas, bienvenido a este retiro cuaresmal de este año de gracia del Señor. Como ustedes bien saben, es un año de gracia especial dedicado a la vida consagrada, entendiendo que la vida consagrada es para nosotros un regalo de la Iglesia, un tesoro de la Iglesia. La vida religiosa masculina y femenina, los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica y también las asociaciones de fieles, el orden de la Virgen de Mujeres Consagradas, el camino del ermitañismo, son todas expresiones de la vivencia de una radicalidad, ¿verdad? Y esta radicalidad de seguir al Señor se expresa a su vez a través de las promesas o votos privados o públicos de pobreza, obediencia y castidad. Muchas veces nosotros nos preguntamos cuál es la función de la vida consagrada como tal. Como muy bien nos recuerda el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, los tres estados de vida de la Iglesia son el laicado, la vida consagrada y la vida sacerdotal. Y por lo tanto la presencia de la vida consagrada implica como una radicalidad en el seguimiento de Cristo que promueve una unión con Cristo, pero no solo personal, sino también comunitario de toda la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Y para nosotros entonces es un tiempo también, no solo para pedir por las vocaciones de vida consagrada, sino además abrirnos a ese espíritu de unidad, de comunión que surge desde la espiritualidad de la presencia, el testimonio de los consagrados y de las consagradas dentro de la Iglesia. Entonces, eso un poco para ubicarnos en el contexto de año de gracia especial que estamos viviendo. Por eso le pido también dentro de sus oraciones, no solo aquí, sino allá en sus casas, en su comunidad, en su trabajo, en sus quehaceres y en la asociación, orar y promover la vida consagrada, entendiendo que es el llamado de Dios a vivir la radicalidad del bautismo para producir y promover el reino de Dios entre nosotros. A veces tenemos un poco esa confusión de miopía espiritual, por lo cual creemos que nuestro objetivo es la Iglesia. Sí, somos miembros de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero Jesús estableció la presencia de la Iglesia, sacramento de su presencia entre nosotros, como, vamos a decir, el puente, el canal, el camino para la construcción del reino de Dios en el mundo. Una iglesia cerrada sobre sí misma no sirve para nada, ¿verdad? Así como no sirve para nada un católico que se la pasa íntimamente unido al Señor, pero no sabe convivir y compartir con nadie, ¿verdad? Eso no es una verdadera vocación. O es un problema patológico o es un problema de falta de discernimiento, ¿verdad? Cuando Dios nos llama a la vocación a Cristo, nos llama a la vocación a la Iglesia con el objetivo de construir y realizar el reino de Dios en el mundo. Y nosotros lo entendemos, como siempre lo hemos repetido, a través del testimonio personal, del testimonio de la asociación y también el testimonio de las pastorales, ¿verdad?, que implican la presencia de la Iglesia en el mundo, la pastoral social, la pastoral familiar, la pastoral vocacional, la pastoral juvenil, la pastoral infantil, la pastoral de la salud, la pastoral de atención a los presos, la pastoral de atención a los enfermos, etcétera, etcétera. La Iglesia inclusive ahora va a liderizar en el mundo la acción de protección a la ecología y a promover la ecología, porque promover la ecología es promover el orden de la creación y el respeto del orden de la creación. De esa manera la Iglesia no es que está sacando a la luz unas ínfulas o unas veleidades de querer meterse en el mundo de los hombres, sino es la razón de ser del sacrificio de Cristo, la redención del hombre, la redención del mundo. Y por eso el reino de Dios ha venido a establecerse desde el misterio de la encarnación
que nos ha redimido y nos ha salvado. Nuestra asociación, al ser una asociación al servicio de María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, es una asociación que quiere vivir esta espiritualidad profunda de corredención, es decir, lo que nos toca a nosotros de corresponsabilidad en el promover la acción redentora de Cristo, así como lo hizo María, especialmente en el misterio de la Anunciación, en el misterio de la cruz y en el misterio de Pentecostés. Toda la vida de María fue un sí continuo, no programado, sino cada vez espontáneo, cada vez que Dios se lo pedía, ella respondía y daba paso. Y por eso nosotros hablamos de un camino de la corredención, como una espiritualidad antigua y nueva, porque siempre la Iglesia, a través del profesar la devoción a la Santísima Virgen, en especial en su condición de dolorosa, ¿verdad?, al pie de la cruz, siempre ha querido manifestar a sí misma como Iglesia y al mundo la importancia del testimonio singular de María. Pero esa importancia no es un invento de la Iglesia, ni es una desviación doctrinal. Fue el mismo Cristo, nuestro Señor, que en la cruz nos entregó a María como madre espiritual. Y ahí tu hijo y ahí tu madre. ¿Ven? Y para nosotros entonces es un llamado, la corredención, a participar con María y como María de la obra de la redención para promover el reino de Dios en el mundo. El contexto que estamos viviendo es un contexto cada vez más difícil de interpretar si no estamos bajo la luz del Evangelio. Toda la vida, la humanidad ha experimentado a lo largo de su historia caminos y momentos oscuros acompañados con momentos de luces, de felicidad. El famoso texto de León Tolstoy, Guerra y Paz, ¿verdad?, nos hace ver esa conciencia literaria, novelesca y al mismo tiempo trágica de la humanidad que se promueve a sí mismo viviendo sus propias contradicciones, que es la falta de amor, que después se transforma en un amor gratuito, que es el amor en Cristo, con Cristo y por Cristo. Nosotros, hombres y mujeres de buena voluntad, queremos acoger el mensaje del Señor. Y por eso nosotros para este retiro hemos querido combinar, como ustedes después lo van a apreciar en el folletico, el sentido de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con los pasos fundamentales del camino de la corredención que nosotros proponemos. Porque consideramos que así como el pueblo de Israel recibió la orientación profética y la revelación para salir de Egipto, así como el pueblo de Israel fue convocado en la antigua alianza y después el resto de Israel fue convocado en la nueva alianza de nuestro Señor Jesucristo a partir del misterio pascual, así también nosotros ahorita con la luz de la corredención podemos comprender no solo el sentido de lo que estamos sufriendo, sino también el sufrimiento de nuestros hermanos. A veces para nosotros es difícil salir del cascarón nuestro y preocuparnos del cascarón del otro, pues, ¿verdad? Ya tengo demasiado problema para ocuparme de los problemas de los demás. Pero evidentemente es un llamado a comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo, en el mundo y aquí en Venezuela, a nosotros los cristianos católicos. Rápidamente le quiero recordar lo que está ocurriendo en Medio Oriente y en África en especial. Tanta persecución solo por ser cristianos, y no específicamente solo los católicos, sino también los ortodoxos, los coptos y los mismos cristianos protestantes y evangélicos. Se está dando lo que dijo el Papa Francisco, el ecumenismo en la sangre. Porque a veces peleamos tanto con las diferencias doctrinales y no nos damos cuenta que tenemos un destino final común, que es el ecumenismo de la sangre, porque estamos dando testimonio de Cristo, independientemente de a cuál iglesia pertenecemos, ¿verdad? Fíjense que hace poco hubo la información terrible a nivel mundial de la ejecución de los 21 hombres cristianos
¿verdad?, copto en Libia, de origen egipcia, y que todos murieron diciendo: Señor, ayúdame, Jesús, ayúdame, ¿verdad? O algo parecido. Una confesión de fe. Eso lo hace a ellos no solo víctimas del terrorismo, los transforma en mártires de la fe. Y es tan increíble eso que el patriarca de la iglesia copta ya lo ha nombrado santos mártires. Ya han sido nombrados santos mártires. Si ustedes buscan por internet pueden inclusive encontrar toda la información al respecto. Ya han sido proclamados santos mártires. Bajo nuestros ojos está ocurriendo eso. La pregunta es: ¿qué estoy yo dispuesto a vivir por mi fe católica en Venezuela y aquí en Barquisimeto? ¿O yo he hecho de mi fe católica parte del área de confort? Voy a misa, cumplo, doy la limosna, cumplo, confieso de vez en cuando, cumplo, comulgo todas las veces que puedo, cumplo, oro, rezo, hasta hago la liturgia de las horas algunos, otro rosario y otras devociones bonitas, participo de un grupo, cumplo, tengo un servicio, cumplo, tengo apostolado, cumplo. Pero cuando ese cumplir sale del área de confort, donde se me exige un mayor sacrificio, donde se me exige un mayor testimonio, donde se me exige un examen de conciencia más puntiagudo de mis intenciones y mis justificaciones personales, con la cual muchas veces encubro las actitudes de mi corazón, yo no estoy viviendo un real camino de compromiso, de corresponsabilidad, de servicio, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Estoy, como decimos siempre, haciendo un cumplimiento, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, porque esa fe de área de confort ya no sirve. Y está al punto a veces que hacemos eso de la fe de área de confort, que entonces nosotros escogemos el cura de la parroquia que más nos gusta, o el movimiento que me gusta, porque en la medida que se me va cerrando el círculo para que el Señor pueda actuar de verdad en las intenciones profundas de mi corazón, yo cambio de párroco, cambio de movimiento, cambio de parroquia, etc. O me conflictualizo, ¿verdad? O inclusive, si es necesario, y si se dan cuenta que se han equivocado conmigo, me voy para la iglesia evangélica, ¿verdad? Donde todo es alegría, aclamación, ¿verdad? Pero muchas veces no se nos pide el testimonio de la continuidad del corazón, porque la falta de continuidad en el camino de la conversión significa algo muy sencillo: estoy evadiéndome a mí mismo frente a la responsabilidad de una auténtica conversión. La pregunta que le quiero lanzar para empezar es: ¿creo firmemente que he mejorado este año, que me he santificado más? ¿O estoy viviendo un estancamiento espiritual supuesto? ¿Estoy seguro que he cambiado más en este último año? ¿O estoy viviendo solo mi área de confort, de acomodo, cristiano, espiritual, litúrgico, apostólico, parroquial, pastoral, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Estoy seguro de ello? Esto significa que la iglesia verdadera de Cristo no es de muchos, sino de pocos. Pero no porque los voten, sino porque nos votamos nosotros a nosotros mismos. Hay un grupo enorme de personas que la estamos buscando de motivar todos, diciendo: mira, yo mismo estoy buscando de convertirme todavía. El camino de conversión es cuestión diaria, pero no es solo una conversión personal, es una conversión pastoral y eclesial y social. El cristianismo no puede ser solo un intimismo espiritualista. Eso se llama egoísmo espiritual, no se confundan. Estamos llamados a una conversión personal, a una experiencia personal e íntima del Señor que se tiene que transformar en comunión con los demás.
Y no solo con lo que me caen bien, sino también con lo que no me caen bien. Si usted quiere medir su capacidad de conversión, revisen con cuántas personas han peleado este año y se han reconciliado. Por favor, revísense. Y revísense cuántas veces han aplicado, ¿cómo se llama eso de estar cambiando un canal a otro en la televisión? ¿El control? No, con el control, el zipping. El zipping espiritual. Cambio de amistad, cambio de grupo, cambio de actividad, cambio de parroquia o cambio de iglesia, porque en el fondo no quiero cambiarme a mí mismo. Este año estamos viviendo cada vez más dramáticamente tensiones sociales, familiares, económicas, políticas. Y pensamos que todo no funciona bien por culpa de una violencia entre nosotros que ahora no nos respetamos. Pero ¿quiénes somos los responsables de esta violencia que hemos desatado? Nosotros mismos, por nuestra intemperancia, por nuestro facilismo espiritual, por nuestra área de confort espiritual que no me permite de cambiar, sino solo de vivir lo que me acostumbré a vivir y que son los límites de mi caridad, los límites de mi fe y los límites de mi esperanza. Y no hemos entendido algo fundamental, que el camino espiritual es un camino de cambio cotidiano. Si un día pasa sin que ocurra nada en mi conciencia, es porque he perdido la oportunidad de cambio ese día, de renovación espiritual. Ayer fui un rato con José Antonio, María Rosa y el amigo Jacobo a comprar un poco de comida en el supermercado, en el Madirense. Entonces afuera había un colón, porque en la mañana habían vendido papel higiénico, pero ya se había acabado. Y estaban solo saliendo los empleados con el papel higiénico que le correspondía a ellos, ¿verdad? Como empleados de la institución. Pero ahí permanecía un colón todavía esperando. Y entonces la comisionada dijo por micrófono: no, se están vendiendo ya productos regulados, ya se acabaron. Pero la gente no se movía de ahí. Entonces yo, saliendo con ellos con todo ese bolsero, dije: ay, Dios mío, ahora que van a pensar que yo salgo con todo este bolsero, ¿no? Entonces le dije así, sottovoce a Jacobo: Jacobo, vamos a cuidar ahorita los bolsos porque pueden alguien afuera eventualmente, intentar robar. Entonces en eso el muchacho que me estaba llevando la bolsa me dice: no diga esto, que me ofende. Dice: no, mira, disculpe, yo no te lo estaba diciendo a ti, lo estoy diciendo en general, que afuera puede ocurrir. ¿Y usted ha visto eso? ¿Ya le han robado una vez? No, pero me lo han dicho. ¿Qué pasa? Que a veces que las personas que salen de compra de productos le pueden robar la bolsa afuera, pero obviamente no estoy diciendo que tú. Ah, sí, eso es verdad. Entonces se puso tranquilo. Pero ¿qué pude observar? Bueno, una ligereza de mi parte. No era necesario que hiciera ese comentario, ¿verdad? Porque claro, la situación me lleva a eso, pero eso no justifica que yo lo haga, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la susceptibilidad del muchacho. ¿Por qué? Porque todos ya estamos influenciados por este ambiente de violencia, de desconfianza, de incomunicación. Entonces yo me pregunté: cónchale, ¿soy verdaderamente portador de paz? ¿Soy verdaderamente portador de comunión, de aceptación de los demás? ¿O no estoy pendiente de todo detalle para que la gente no me se enrolle? Inclusive yo estoy viendo que hay una mayor facilidad, inclusive entre nosotros, en la asociación, en la parroquia, en las pastorales. Yo trabajo también un poco a nivel de las vicarías y todo eso. A una susceptibilidad. Estamos todos susceptibles de sentirnos mal y de ofendernos y confundirnos y malinterpretar, todos. Claro, no es solo un error de nosotros o solo un problema de la situación que estamos viviendo, es también nuestro antiguo enemigo que nos sigue perturbando y aprovechándose de la situación. Pero la defensa nuestra es Cristo, muerto y resucitado. En la pasión de Cristo nosotros hallamos toda esa fuerza para poder combatir el mal, combatir la mentira,
combatir la violencia sin caer en la violencia, en el descrédito del otro, para nosotros poder vivir libres en el amor, porque Jesús murió por nosotros para hacernos libres en el amor, un amor que se transforma en la verdad de nuestra conciencia. Por eso, queridos hermanos, este es el llamado de la Iglesia y este intento de nosotros de asociar el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, con los pasos de la corredención, que son conversión, reentrega y oblación. A lo largo de estos días vamos entonces a reflexionar sobre estos 3 pasos, asociándonos a lo que es la pasión y muerte de Jesús, que como siempre le he dicho, la espiritualidad del viernes, sábado y domingo es la espiritualidad del viernes de pasión, del sábado del descanso de Cristo muerto y del domingo de resurrección. Busquemos de vivir eso de esta manera. Por último, le quería indicar este material que hemos elaborado de la Sábana Santa de Turín, una copia, grosso modo del mismo tamaño de Jesús, que medía sobre 1,70 m, 72, ¿verdad? Posiblemente esa era su altura. Esta sábana santa, que es un gran misterio de fe para la Iglesia Católica. Hay muchos que lo aceptan, otros que lo adversan, otros que dicen que fue un invento de la Iglesia, una tela pintada, el examen del carbonio 14, que dice que no arroja ese tiempo de 2000 años, sino solo de una pintura lograda en el año 1100, 1200, cuando fue que aparece después de la quema de Estambul y de Constantinopla, y llega a Francia y después pasa a Turín en manos de la familia Saboya, y que después se transforma en el precioso tesoro de la Iglesia como testimonio real de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La idea es que nos identifiquemos con el Cristo muerto, con el Cristo de la pasión, con el Cristo de la resurrección, con el Cristo de la conversión, con el Cristo de la renuncia, con el Cristo de la oblación. Porque si no, entonces no interiorizamos todos estos pasos, nosotros podremos pertenecer a la asociación, pero no estaremos viviendo el espíritu de la asociación, que junto con María y como María participa de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para que nosotros descubramos que somos miembros del Cristo y que descubramos que la Iglesia es el gran sepulcro de Cristo, del Cristo muerto y resucitado, porque en el santo sepulcro Cristo llegó muerto y salió resucitado. Nosotros en la Iglesia, sepulcro de Cristo, contemplamos la pasión y la muerte y la resurrección de Él en nosotros y de nosotros en Él, y de Él en nuestros hermanos. Seamos solidarios. Y por último, le quiero decir algo. Ustedes tienen una responsabilidad. No llegamos ni a 40 personas. La asociación tiene mucha más gente, ¿verdad? No somos pocos, pero tampoco somos muchos. Pero ¿cuál es la verdad? Que nosotros estamos aquí no solo por provecho personal, estamos aquí por el provecho de los que han podido venir y los que no han podido venir o no han querido venir. Pensemos en lo que no han podido o no han querido, ¿verdad? Por X razón. Nosotros estamos aquí no solo por dar un testimonio de presencia, sino un testimonio de profunda solidaridad espiritual, para que los beneficios y las gracias que podamos alcanzar en estos ratitos de oración y contemplación y reflexión, de conversión, renuncia y oblación, nos puedan llevar no solamente a promover la acción de Cristo vivo en mí, sino también en mis hermanos, ¿verdad? Tenemos una enorme responsabilidad, somos corresponsables los unos de los otros. Mi don, mi carisma no es para mí, es para el servicio de todo, para el bien de todo. Que el Señor nos ayude a profundizar. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo,
Llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron, y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Nosotros, nuestra religión, ¿verdad?, nuestra fe como cristianos, no es un invento, no es una filosofía humana, sino que es una revelación que viene de Dios. Y lo que hay es que encontrarla, más que inventarla, encontrarla, descubrirla y vivirla, entrar en ella. Si la encontramos y la vivimos, vamos a ser mejores cristianos. Si no la encontramos y no la vivimos, no vamos a ser mejores cristianos. Aunque por fuera pareciera que somos mejores cristianos, pero por dentro no. Entonces, lo que hace que la persona se haga más cristiano es la relación que puede establecer con Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, por Jesucristo. No es un seguimiento ideológico de sus ideas, de sus acciones, imitándolo nada más, sino que es una comunión profunda, incluso esponsal, como cuerpo de Cristo, de manera que la gracia, la conversión, la entrega, todo lo que hacemos en este camino de la fe viene dado por esa relación con Jesús, no viene independiente, no viene por su cuenta. Entonces lo que la Iglesia ofrece y llama en este tiempo es a prepararse para vivir la Semana Santa, que sería el misterio de Jesucristo, pasión, muerte y resurrección. Y muchas personas en el mundo la ven muy lejana, es decir, ya el mundo ha logrado tergiversar el sentido de la Semana Santa, y ustedes ven la televisión y lo que hablan es: vas a ir a la playa, te vas a comprar este tipo de producto, cuidado que el sol no te haga daño, este bronceador. Entonces ahí no tiene nada que ver con el misterio de Cristo. Nosotros como iglesia, pues la manera de tratar de verdad, hacernos más cristianos, es prepararnos para esa Semana Santa y vivirla completamente, vivirla de verdad. ¿Dónde la vamos a vivir? Donde nos toque vivirla. En la iglesia que nos toque vivirla, en el lugar que estemos cerca y participamos. Entonces, si nosotros hablamos de pasión, muerte y resurrección, que son como los 3 momentos donde la Semana Santa se divide, ¿verdad? Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Son tres días que la Iglesia toma especiales para eso. El día de la Pasión, el Jueves Santo.
que está la cena, la pasión de Jesús en Getsemaní, cuando está rezando. Es tan fuerte que él suda gotas de sangre. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Significa que él tiene una pasión muy grande, un sufrimiento demasiado grande. Y sabe que el otro día, el próximo día, pues se va a enfrentar a la muerte. El Viernes Santo es la muerte de Jesús. Carga la cruz, lo insultan, lo golpean, ¿verdad? Y él ese día muere. Y luego pasa el sábado en la noche, el domingo en la madrugada, la resurrección de Jesús. Entonces la iglesia toma esos 3 días para vivirlos con mayor plenitud, con mayor dedicación. Y por eso esos días tratamos de ayunar, de hacer como dejar todo para dejarnos impregnar por esa experiencia del misterio pascual de Jesús. Si queremos pues unir los 3 momentos con las 3 como etapas o pasos que nosotros hablamos, momentos del camino espiritual que estamos proponiendo, y vamos a hablar entonces conversión relacionado con el sufrimiento de Jesús, con la pasión, ¿verdad? Conversión con la pasión. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué la conversión nuestra tiene que ver con la pasión de Jesús? ¿Por qué? Pues ahí está justamente como el secreto, ¿no? De poder cada día ser mejores cristianos. Porque nuestra vida muchas veces no nos damos cuenta, pero está llena de actitudes que no son agradables a Dios. Estamos acostumbrados a eso y por lo tanto no nos damos cuenta, pues, todos los días. Y esas actitudes están como más adentro de nuestra conciencia, están como en el subconsciente. Y cuando Simeón dice a María, Él será levantado y a ti misma una espada te atravesará el alma, el corazón, para que las intenciones de los corazones salgan a la luz. Entonces esas situaciones nuestras están al nivel de las intenciones del corazón. O sea, son como esas intenciones que nosotros casi no nos damos cuenta. Están ahí. Pero a la hora de algo, a la hora que nos puyen un poquito, a la hora que nos hagan algo, a la hora que tengamos un poquito de miedo, de algo, de temor, eso sale. O a la hora que se nos presenta una oportunidad, una ocasión de lograr algo, y quizás no es tan honesto, pero se nos presenta. O alguien nos dice algo que sí, porque trajimos media patilla en una patilla, ¿verdad? Entonces, estamos siempre como por debajo algo. Queremos ser mejores, queremos ser santos, pero hay algo ahí como que no tocamos mucho. No sacamos afuera lo que está dentro del corazón. Entonces la conversión tiene que ver con descubrir lo que está dentro de nosotros y que no le agrada a Dios, que lo llamamos pecado, aunque sea un poco, o sería una actitud que tenemos, ¿verdad? ¿Y cuándo nos damos cuenta de eso? Bueno, en la medida que nosotros contemplamos a Jesús, el sufrimiento de Jesús, que nos dejamos tocar por Él, que lo sentimos no solamente como un deber, como una obligación moral cristiana, sino desde nuestro propio afecto, desde nuestra propia humanidad. Y allí es que María nos puede ayudar más. Sentir a Jesús como si fuese nuestro hijo. Yo no sé si ustedes, las mujeres, los hombres que tienen hijos, alguna vez han sufrido por un hijo. ¿Alguna vez han sufrido por un hijo? Por un hermano,
por una hermana, por un papá, por una mamá. Y ese hijo, esa hija, es Cristo que está ahí. Es Cristo que está ahí. María sufrió por su hijo. María era su hijo, o sea, igual como es un hijo de ustedes, un papá, una mamá, un hermano. Y a veces sufrimos porque ese hijo está haciendo algo, está agarrando un camino que no nos gusta, que no podemos controlar, que nos parece que va a ir hacia un barranco, que no logra cuajar lo que debería cuajar. Y se nos convierte ese hijo en una espada, en una espina, en algo que no se resuelve en un solo día. Y ahí nosotros entramos en esa pasión nuestra, esa compasión, pero tenemos que entrar en la pasión de Jesús. O sea, tenemos que entender que nuestra pasión es la pasión de Cristo, que es la compasión de María. Somos lo mismo. Para eso lo hizo Jesús, para que no nos sintamos solos, para que no nos dé miedo, para que no tengamos miedo de reconocer que somos pecadores, que muchas veces reaccionamos no como debería ser. Muchas veces reaccionamos por el egoísmo, por la soberbia, por tantas cosas que llevamos por dentro, que no vienen de Dios. Que no tengamos miedo de reconocer las cosas que nos apartan de Dios, las cosas que nos apartan de nuestros hermanos, de amar al prójimo, de no rechazarlo, de comprenderlo, de ayudarlo. O sea, todo eso es la conversión. Todos estamos sufriendo, pero nadie se da cuenta de que los demás sufren. Todos creemos que soy yo el único. Mi sufrimiento es más fuerte que el de los demás. Pobrecito yo, después de Cristo vengo yo. Entonces ese estar cerrado en uno mismo es parte del pecado, es parte de la brutalidad que tenemos, ¿verdad? Porque después que Adán pecó, todos nos volvimos brutos, porque es así, pues. Nos creemos muy inteligentes, muy capaces, muy preparados, y en cualquier tontería caemos, en cualquier bobería nos equivocamos, como le pasó a Adán. Le dijo, no comas este árbol. Se lo comió y el demonio le dijo, si te lo comes vas a ser tan inteligente que ya no vas a necesitar ni de Dios. Y ya eso es una brutalidad, ¿verdad? Cuando comió, se escondió de Dios. Me parece muy inteligente ese acto de cómo se va a esconder uno de Dios. Entonces, ahí se demuestra la brutalidad de Adán, pues, es una brutalidad demasiado profunda. Y nosotros somos herederos de esa brutalidad. Somos de verdad herederos. Entonces, planteamos nuestra vida desde nuestro punto de vista, desde nuestro acomodo, desde nuestra organización, desde nuestro mundo, y después metemos a Dios ahí como de adorno, como un florero. Bueno, Dios también, vamos a meterlo aquí. Pero la conversión no es eso. La conversión es al contrario, descubrir el centro de la vida en Jesucristo, descubrir el centro del amor en Jesucristo, descubrir la sabiduría en Jesucristo, descubrir el árbol de la vida en la cruz de Cristo, descubrir la verdad en Él y no al revés. Ser humildes de verdad. ¿Qué tenemos que enseñarle nosotros a Dios? ¿No será que Dios nos tiene que enseñar a nosotros? Que tenemos que aprender de Él. Entonces, esa actitud de brutalidad, de encierro, de egoísmo, que la tenemos como costumbre normal, porque tenemos el pecado desde el comienzo y hemos nacido bajo esa concupiscencia, bajo esa tendencia.
del pecado. Por mucho que uno quiera, siempre se le viene la cuestión, se vuelve al carril que no debe ser. Como una hierba rebelde que está ahí y que uno la corta y la corta y la corta, y cuando acuerda ya está otra vez, ya creció otra vez. Entonces, la conversión significa que poco a poco vamos como de alguna u otra manera rompiéndonos, como fracasando, como muriendo, como aceptando humildemente que dentro de nosotros existe el pecado instalado y que muchas veces obedecemos las cosas que no son Dios. O sea que en el fondo somos idólatras y en el fondo nos equivocamos y terminamos no cumpliendo el mandamiento de Dios. O sea, no amamos ni a Dios ni al prójimo. Pero como vivimos así, esa es nuestra costumbre, así vivimos, tranquilos. Pasan los días igualito. No nos convertimos. Entonces, si nosotros queremos ser corredentores, si queremos acercarnos a ese misterio de María, de Jesús, ese dolor y ese amor, si queremos como iglesia amar más a Cristo cada día más, como la esposa al esposo, si queremos llevarnos hacia esa gloria que Dios nos quiere dar, tenemos que aceptar en nuestra vida un caminar constante. Tenemos que aceptar que hay que seguir echando una raíz. Tenemos que aceptar que estamos cerrados de muchas maneras a Dios. Tenemos que aceptar que quizás no hemos aprendido casi nada en algunas zonas de nuestra mentalidad, de nuestra conciencia. Entonces, la iglesia nos ofrece algo muy sencillo. Como la iglesia pues es una religión encarnada, una gracia encarnada, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, ¿ves? No es solo una idea intelectual, sino que estamos tocando, estamos comiendo. Cuando nos perdona el sacerdote, nos toca la cabeza. Cristo está ahí con nosotros. Esa es la ventaja de la iglesia, porque la iglesia ofrece el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo para nosotros. No solo una idea intelectual. Y por eso pues esa es la gran ventaja, que nosotros tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Podemos acercarnos al cuerpo de Cristo, no solo en la Eucaristía, sino meditando su pasión, meditando sus dolores, viendo su sangre, viendo su sufrimiento. Podemos acercarnos a ese sufrimiento con la ayuda de María, pidiéndole a ella que nos haga sentir lo que ella sintió, que nos haga ver a Jesús como si fuera nuestro hijo, nuestro hermano, que nos los haga vivir humanamente. Él era un ser humano, que nos haga ver que Él murió por nosotros de verdad, que Él no tenía que morir. ¿Para qué murió Jesús? Por nuestra conversión. Fue un regalo. Él pudiera haber no hecho eso. Un acto de generosidad extrema. Que nos haga ver el alma de Jesús. ¿Qué sentía Jesús? ¿Qué sintió Jesús en la cruz por nosotros? Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínese usted, qué nobleza. ¿Cuándo se le acabó el amor a Jesús hacia nosotros? Nunca se le acabó. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a esa alma de Jesús, a ese corazón de Jesús, a ese sentimiento de Jesús? ¿Cuál fue la experiencia de María en su alma? ¿Cómo vivió ella esa relación con Jesús? ¿Cómo ella vivió ese momento de la pasión de Jesús? ¿Qué había en el alma de María? María en algún momento acumuló odio hacia nosotros, rechazo, se puso soberbia, se puso egoísta,
Entonces, ella nos ayuda a encontrarnos con Jesús de la forma más humana, de la forma más cercana, pero también de la forma más divina. Y encontrarnos con el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Ahí está Jesús, ese Dios que sufre para que tú llegues a convertirte. Ese Dios que se rebaja tanto para buscarte. Ese Dios que define su amor por encima del mal y del odio y que no renuncia a su amor, no se echa para atrás. El amor de Dios manifestado en Jesucristo. Todo eso tenemos que verlo nosotros en la pasión de Jesús. Entonces, para nosotros en estos días profundizar un poquito más, vamos a hacer ahora un ratico de reflexión personal, no poniéndonos a hablar unos con otros, sino cada uno, donde nos hagamos una pregunta que está aquí también. Dice: mirando a Jesús, sus sufrimientos, ¿qué encuentro en mi corazón que está endurecido, que niega o rechaza ese encuentro auténtico con el drama de Jesús? Aquí podemos leer los evangelios de la pasión del Señor. Lo voy a volver a leer. Mirando a Jesús, sus sufrimientos, ¿qué encuentro en mi corazón que está endurecido, que niega o rechaza ese encuentro auténtico con el drama de Jesús? Y podemos leerlo de los evangelios de la pasión del Señor para ayudarnos. Entonces, vamos cada uno a andar por donde quiere estar por allí, ¿verdad? En un rato de reflexión antes del almuerzo.